Bueno, buen día. Hoy voy a hacernos una breve explicación con mi compañero Santiago Sadra sobre las propiedades de la materia. Cuando hablamos de las propiedades de la materia, nos referimos al conjunto de características o cualidades que posee la materia, que está compuesta por una o más sustancias. Eso significa que todo lo que existe, que podemos tocar o percibir, está hecho de materia, en alguno de sus cuatro estados: sólido, líquido, gas o plasma. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio y requiere energía para un cambio o transformación. Entonces, a simple vista parece que la materia es continua e ininterrumpida, como esta pared, pero en realidad es discontinua y está formada por partículas diminutas llamadas átomos, como ya nos explicaban los compañeros en las anteriores exposiciones. Cada sustancia tiene un conjunto de propiedades característicos de ella y que le da su identidad exclusiva. Por esto podemos decir que no hay dos sustancias que tengan propiedades físicas y químicas idénticas. Una forma de caracterizar la materia está dada por las propiedades extrínsecas e intrínsecas. Mi compañero a continuación explicará las propiedades extrínsecas. Propiedades extrínsecas son todas aquellas cualidades que posee la materia, es decir, son generales, todo tipo de materia la posee. Como cualidades, como características son cuantitativas, es decir, se miden numéricamente y no da ningún tipo de información acerca de la sustancia que compone esa materia. Las propiedades más importantes son masa, peso, volumen, inercia y impenetrabilidad. La masa es toda materia que posee un cuerpo. Esta propiedad no varía según el lugar donde estemos. Siempre va a tener la misma cantidad de masa en ese cuerpo. Es decir, más materia significa más masa. Todo objeto tiene masa, ya sea en estado líquido, sólido, gaseoso o plasma. Y la masa se mide en kilogramos o en gramos. El peso es la fuerza de la gravedad que atrae a un cuerpo al centro de la Tierra. En este caso, el peso sí varía dependiendo del lugar. Podemos estar en un lugar más alto donde la gravedad es diferente a un lugar donde esté más bajo la altura. O si estamos en la luna, la gravedad va a ser totalmente diferente. Eso se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Esta se calcula en Newton. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, teniendo en cuenta sus tres dimensiones: longitud, anchura y altura. Todo objeto ocupa un espacio y por lo tanto tiene un volumen determinado, pues que se determina con sus proporciones antes dichas de sus tres dimensiones y se mide por medio de unidades métricas cúbicas, es decir, centímetros cúbicos o metros cúbicos. La inercia es la tendencia de un cuerpo de mantenerse en el estado de reposo o en movimiento. Esta está directamente relacionada con la masa, es decir, entre más masa tenga, más inercia va a tener. La impenetrabilidad es la característica de un cuerpo de no poder ocupar el mismo espacio simultáneamente con otro cuerpo. Por ejemplo, mi mano no puede estar en la misma situación, en el mismo espacio que mi cara. No puede. Ahora va mi compañero Andrew. Siga a ver. Bueno, muchas gracias, compañero. Ahora vamos a ver las propiedades intrínsecas, que son las mismas propiedades específicas. Y como su nombre lo indica, estas permiten identificar y diferenciar unas sustancias de otras, a diferencia de las propiedades extrínsecas. Estas propiedades proveen información sobre las características puntuales de todas las sustancias. Estas propiedades a su vez se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas. Primero vamos a ver las propiedades físicas. Las propiedades físicas se pueden medir, observar sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia. En esos cambios físicos no se forman sustancias nuevas, como por ejemplo la transformación del hielo en agua o del agua en vapor. Esos son cambios físicos de un estado a otro, pero no alteran su composición ni se forma una sustancia nueva, pues sigue siendo agua en cualquiera de los tres estados. Las propiedades físicas más relevantes son las propiedades organolépticas, que son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir los sentidos. Por ejemplo, el sabor, la textura, el olor o el color. Estas propiedades son utilizadas cotidianamente, como decir un ejemplo, para distinguir un alimento fresco y uno descompuesto de mal estado. Pues utilizamos el olfato o el tacto para saber si se encuentran bien para el consumo.
Bueno, ahora continuando, tenemos la densidad, la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Esta densidad alude a la cantidad de materia presente en un material, pero también a qué tan juntas se encuentran sus partículas. La densidad se expresa en peso por volumen, es decir, kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos también el punto de ebullición, que es la temperatura a la que se iguala la presión de vapor de un líquido con la presión exterior al líquido. O dicho de mejor manera, es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. Por ejemplo, para seguir con el agua, el punto de ebullición es de 100 grados centígrados. La vaporización, que es el cambio entre estado líquido a gaseoso, ocurre cuando se le suministra suficiente calor, de modo que aumente mucho la energía cinética de sus partículas y pase a estado de gas, en este caso, vapor. Bueno, el punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. Para que esto ocurra, se debe proporcionar calor al sólido hasta que su temperatura supere el punto de fusión y pase posteriormente a la fase líquida. Ahora tenemos la solubilidad. Se define como la propiedad que tienen algunas sustancias para disolverse en un líquido formando una solución a una temperatura determinada. No todas las sustancias se disuelven en un mismo solvente. Por ejemplo, en el agua se disuelve el alcohol y la sal, en tanto que el aceite y la gasolina no se disuelven en ella. Bueno, ahora tenemos la conductividad, que es la propiedad que se genera por la interacción de los materiales con la electricidad y el calor. Entonces tenemos dos tipos de conductividad. Entonces, primero tenemos la conductividad eléctrica, que es el grado en el que un material le permite a la energía eléctrica que se conduzca a través de él. Esta propiedad depende de la estructura del material y de la temperatura a que se encuentre dicho material. Y la segunda es la conductividad térmica, que es el grado en el que un material puede conducir calor. Esta propiedad depende de la estructura del material y de la temperatura, y de los cambios de fase del material, por ejemplo, entre hielo y agua, entre otros factores. Por ejemplo, la cerámica es mejor conductor térmico que la madera. Bueno, ahora continuando, la ductibilidad es una propiedad que presentan algunos materiales que hace referencia a la factibilidad con la cual, bajo la acción de una fuerza, se dejan convertir en hilos o en alambres sin romperse, como el cobre, la plata o el oro. De ahí se hacen, por ejemplo, la orfebrería, las cadenas o, bueno, diferentes materiales de construcción. Y tenemos la maleabilidad, que es la capacidad que tienen algunos materiales en convertirse en láminas, mediante la compresión de una fuerza sin romperse. A diferencia de la ductibilidad, la maleabilidad favorece la obtención, como decía, de delgadas láminas. Como ejemplo, el oro es el elemento conocido más maleable de la naturaleza. Pero también existen otros ejemplos de materiales maleables, como es el cobre, la plata, el platino, entre otros. Ahora tenemos la dureza, que es la resistencia natural de ciertos materiales que oponen las sustancias a ser rayadas o penetradas por otro material. Por ejemplo, materiales como el diamante, que tienen alta dureza, son más difíciles de rayar que materiales como el yeso, que tienen una muy baja dureza. Existen otras propiedades físicas de las sustancias como el brillo, la elasticidad, la plasticidad o la viscoelasticidad. Ahora mi compañero va a explicar las propiedades químicas a continuación. Las propiedades químicas son la característica de una sustancia para convertirse o formar otra sustancia. Esto ya sea con alguna reacción química o alguna descomposición. Para poder ver una propiedad química se necesita una reacción química en la estructura de la sustancia. Estas reacciones químicas pueden ser las siguientes. La oxidación es la cualidad de algunos materiales que cuando entran en contacto con el oxígeno del aire o del agua ocurre el efecto de oxidarse. La reactividad es la capacidad de un material de reaccionar ante otro material. La combustión es un proceso de oxidación rápida en presencia del oxígeno en donde se desprende energía en forma de luz y calor. A este también se le conoce algunas sustancias como combustibles, y los combustibles los más grandes que conocemos actualmente son la gasolina y el alcohol. La acidez es la capacidad de una sustancia de comportarse como un ácido. Ya sabiendo que un ácido es una sustancia que al disolverse en agua su pH es menor que 7. La corrosión es el deterioro que sufre un material
en exposición a un ambiente húmedo, en entornos tales como en exposición al aire o al agua. La alcalinidad es la capacidad de una sustancia de contrarrestar o neutralizar los efectos de una sustancia ácida. En pocas palabras, estas sustancias tienen la capacidad de controlar o balancear el pH de las sustancias ácidas. Eso ha sido las propiedades de la materia. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima oportunidad.